Aprender historia puede ser aburrido, pero sus historias son fascinantes. Desde el uso de un tinte letal hasta una batalla extraña. He aquí 20 hechos históricos que te inquietarán. Número 20. La vida de Marie Curie. Marie Curie, un nombre que seguramente todos conocemos. Nacida como Maria Sklodowska-Curie en Varsovia, Polonia, en 1876, Marie Curie fue una científica que ganó 2 veces el premio Nobel. Por sus contribuciones tanto en física como en química, Marie Curie, junto con su marido Pierre Curie, descubrió el polonio, llamado así por su país, Polonia, y el radio. Ambos son elementos que cambiaron la forma en que entendíamos la estructura atómica y la radiactividad. Sin embargo, su pasión también la llevó a la muerte. Marie tenía un compromiso inquebrantable con su investigación, pero eso le costó caro. El mismo elemento que nombró y descubrió acortó su esperanza de vida, ya que, sin saberlo, se expuso a la radiación. Murió en 1934, tras desarrollar anemia plástica a los 66 años. Aún así, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de los rayos X, los tratamientos contra el cáncer y la energía nuclear. Sin embargo, Marie Curie no fue la única mujer cuya vida dio un giro oscuro a causa del radio. Número 19. Chicas del radio. Marie Curie descubrió el elemento radio en 1898. Casi 2 décadas después, este elemento se utilizaría como pintura autoluminiscente. En 1917, las fábricas de Estados Unidos empezaron a emplear a mujeres para pintar a mano relojes que brillaban en la oscuridad. Esta característica era revolucionaria en aquella época y no habría sido posible sin el radio. Y en una época en la que la producción en masa de objetos pequeños y detallados era imposible sin maquinaria, las fábricas que producían estos relojes, en particular las de Orange, Nueva Jersey y Ottawa, Illinois, no tuvieron más remedio que emplear mujeres. A estos trabajadores se les ocultó la verdadera naturaleza del radio. En lugar de advertirles que usaran ropa protectora y minimizaran el contacto con la pintura con radio, se les animó a hacer lo contrario. Verá, pintar los diales hizo que el pincel se extendiera. Para evitar que esto sucediera, se aconsejaba a las mujeres que utilizaran los labios y la lengua para dar forma al pincel y convertirlo en una punta fina. Creyendo que el producto químico que manipulaban era seguro, las mujeres también lo utilizaban para pintarse las uñas por diversión. Las que trabajaban en estas fábricas ingerían literalmente radio, una sustancia radiactiva, día tras día. Y por si esto no fuera suficientemente aterrador, sus empleadores incluso las animaban a hacerlo, promocionando los supuestos beneficios para la salud del radio. Las consecuencias del radio fueron duras. Las mujeres comenzaron a sufrir una serie de problemas de salud graves, como anemia, fracturas óseas y necrosis de la mandíbula, una afección conocida horriblemente como mandíbula de radio. Pero ese no es el final de la historia. Pasaron años antes de que estos problemas y afecciones de salud se vincularan a la exposición al radio. Cuando se descubrió que el radio era el culpable, muchas de estas mujeres ya estaban en graves dificultades. A pesar de las complicaciones que padecieron, estas mujeres, ante un sufrimiento inimaginable, comenzaron a contraatacar. Llevaron a sus empleadores a los tribunales en una serie de casos históricos que no solo desafiaron a las empresas, sino que también llevaron a cambios significativos en las leyes laborales y las normas de seguridad ocupacional. Lamentablemente, se necesitaron muchas vidas destruidas antes de que se aprobaran leyes y regulaciones para el radio. Ahora bien, por si se lo están preguntando, los relojes que vemos hoy en día ya no contienen sustancias químicas nocivas. Y hoy en día el radio no tiene aplicaciones comerciales. Solo se utiliza en aplicaciones específicas, como la radiografía industrial.
Número 18. La mujer que dio a luz a conejos. Este hecho marca la trágica historia de la mujer que dio a luz a conejos, llamada Mary Toft. Era una mujer de Godalming, Surrey, que vivió en 1726. Mary se hizo famosa en su época por una extraña razón. Se decía que daba a luz conejos, pero no bebés humanos recién nacidos. Según cuenta la historia, después de sufrir un aborto espontáneo, Mary comenzó a tener partos extraños. Los médicos locales se quedaron perplejos cuando descubrieron que Mary estaba dando a luz crías de conejo. La mujer incluso convenció a su propio médico de familia de que algo extraño le estaba sucediendo. Dos individuos de la misma especie no pueden reproducir una descendencia de una especie diferente. Así es como funciona la biología. No pasó mucho tiempo antes de que otros médicos se dieran cuenta del extraño caso de Mary. John Howard, el cirujano local, pronto decidió investigar. Observó a Mary durante varias semanas, durante las cuales ella continuó dando a luz partes de conejos. Howard, completamente desconcertado y convencido, envió un mensaje a médicos más destacados e incluso a la corte del rey sobre los milagrosos nacimientos de conejos. No pasó mucho tiempo hasta que toda Inglaterra se enteró de la noticia, por boca de médicos destacados y del cirujano de la corte del rey Jorge I, Nathaniel St. Andre. Aunque en aquella época eran habituales los bulos y las afirmaciones exageradas, muchas personas se mostraban bastante escépticas ante la supuesta prole de conejos de María. Y, sin embargo, sorprendentemente, el rey Jorge, cirujano de la corte, afirmó que el caso era auténtico. Esto cambió el curso de la vida de María, que fue llevada a Londres para ser observada más de cerca. Resulta que María se estaba insertando partes de conejos en su cuerpo cuando nadie la estaba mirando, solo para hacerlos nacer frente a su desconcertada audiencia. Su motivo sigue sin estar claro hasta el día de hoy. Desesperación, atención, afrontamiento, nunca se sabe. Después de varias idas y venidas, experimentos y exámenes, la artimaña finalmente terminó. Lo que Mary esperaba que le sirviera para atraer la atención y el dinero hizo que la investigaran. Finalmente confesó haber sido la responsable del engaño, lo que convirtió su historia en una de las más extrañas de la historia. Número 17. La medicina de las momias. Hemos avanzado mucho en la comprensión de la biología humana y posteriormente del campo de la medicina. Si echamos la vista atrás en la historia, encontraremos las formas más extravagantes e ilógicas de curar el cuerpo humano. Una de las formas más sorprendentes es mediante el uso de los cuerpos de los fallecidos. Sí, has oído bien. No se trataba de cadáveres comunes, sino de momias. Esto ocurrió en pleno apogeo del Renacimiento. En aquella época, Europa tenía una peculiar obsesión con las momias, que se trituraban hasta convertirlas en polvo. Este polvo era una panacea para la gente de la época, una cura para una gran cantidad de dolencias. Se creía que esta medicina momificada curaba todo, desde dolores de cabeza hasta úlceras de estómago. Es comprensible que las momias, o mumias como se las conocía, fueran muy buscadas y, como se puede imaginar, bastante caras. Ahora bien, ¿de dónde sacaban estas momias? En un principio se importaban momias egipcias auténticas. Sí, los egipcios antiguos auténticos acabaron en las farmacias europeas, molidos hasta convertirlos en polvo. Pero, como la demanda aumentó, los suministros disminuyeron. ¿Qué hicieron entonces? Comenzaron a fabricar sus propias momias. Se momificaban a criminales, sirvientes o incluso cuerpos donados específicamente para uso medicinal. Algunos incluso se conseguían por medios menos deseables. Pero, ¿existe alguna base para el uso de momias? Desafortunadamente, toda la práctica se basaba en un gran malentendido.
Los europeos tomaron la idea de las momias medicinales de los árabes, que de hecho utilizaban betún, un tipo de asfalto que se encuentra de forma natural en Oriente Medio, con fines medicinales. Los europeos pensaron que el aspecto negro de las momias egipcias se debía al betún, sin darse cuenta de que en realidad era el resultado del proceso de embalsamamiento. Por lo tanto, concluyeron que las momias mismas debían poseer propiedades curativas. Por este motivo, en los siglos XVI y XVII, la momia se puso de moda en Europa. Se utilizaba en tinturas, ungüentos e incluso se consumía directamente. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración y con ella una mejor comprensión de la medicina y la ciencia, el uso de momias en la medicina cayó en desuso. Además, la idea en sí empezó a parecer, bueno, bárbara. Afortunadamente no encontrarás polvo de momia en la lista de ingredientes de tu aspirina. Número 16. Naturaleza por encima de los humanos. Genghis Khan es un nombre que nos resulta familiar a la mayoría de nosotros. Después de todo, fue uno de los nombres más destacados en la historia de la humanidad. Era conocido por sus relatos de conquista, destrucción y batallas. Sin embargo, uno de los hechos menos conocidos sobre él es el hecho de que su conquista erradicó a suficientes personas como para tener un gran impacto en nuestro planeta. Sí, has oído bien. A lo largo del siglo XIII, sus campañas por Asia no solo reconfiguraron el panorama geopolítico, sino que, como sugieren estudios recientes, también tuvieron un impacto significativo, aunque indirecto, en el clima de la Tierra. Los ejércitos de Genghis Khan fueron responsables de la muerte de millones de personas. Los historiadores calculan que las invasiones mongolas provocaron la muerte de casi 40 millones de personas en Asia y Europa. Es una cifra asombrosa y difícil de comprender, que representa a grandes sectores de la humanidad en esa época. Ahora bien, esta disminución masiva de la población humana tuvo consecuencias ambientales no deseadas. Con menos gente, grandes áreas de tierra cultivada fueron abandonadas y devueltas al bosque. Los árboles, como sabemos, son como los pulmones de la tierra. Absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es fundamental para regular el clima del planeta. A medida que estos nuevos bosques crecían, empezaron a absorber cada vez más dióxido de carbono de la atmósfera. Las investigaciones publicadas en revistas científicas han señalado que la reforestación posterior a las invasiones mongolas podría haber absorbido suficiente dióxido de carbono como para dejar una huella notable en el registro climático global. De hecho, algunas estimaciones sugieren que el secuestro de carbono resultante de las conquistas de Genghis Khan podría haber reducido los niveles de dióxido de carbono atmosférico en hasta 700 millones de toneladas. Ese es solo uno de los efectos más inesperados de la conquista de Genghis Khan en la historia. Número 15. Helado para la Marina. ¿Qué te motivaría a luchar por tu país durante una gran guerra? Dinero, gloria, puro patriotismo. Para algunos puede que esa sea una buena razón, pero para otros, lo que querían era bastante simple. Helado. Sí, has oído bien. Para Estados Unidos, mantener la moral era tan crucial como asegurar la victoria en la batalla. Y para remediarlo, los altos mandos pensaron en una solución inteligente. La Armada estadounidense utilizó helado para levantar el ánimo de todos. Se tomaron medidas extraordinarias para proporcionar helados a los soldados en alta mar. Se dice que la Marina compró una cantidad asombrosa de leche en polvo durante la guerra, principalmente para hacer helados para las tropas. Después, crearon barcazas reconvertidas en barcos que se utilizaban únicamente para hacer helados. Uno de los más famosos fue el USS Lexington, que contaba con su propia planta de helados, capaz de producir helado suficiente para servir más de 5.000 raciones diarias. ¿Quién lo hubiera pensado, eh?
Pero eso no es todo. La dedicación a proporcionar helados a los marineros era tan intensa que incluso hubo informes de que un portaaviones se convirtió en una heladería flotante que podía producir más de 10 galones de helado cada 7 minutos. Número 14. Enterrados vivos en el siglo XVIII. Ahora bien, aquí hay otra práctica extraña que la gente hacía en Europa. Aparte de un conocimiento deficiente de la salud y la medicina, la gente también tenía dificultades para distinguir a los vivos de los muertos. Parece la cosa más fácil de hacer, pero en aquella época los médicos no tenían los conocimientos necesarios para juzgar si una persona vivía adecuadamente o no. Después de todo, hay varias condiciones que dificultan la distinción. La falta de equipos médicos sofisticados significaba que los comas, la catalepsia y otras condiciones podían imitar de cerca la muerte. Para combatir esto, se inventó un nuevo ataúd de seguridad. Aunque se vio en Estados Unidos, este invento se observó más en Europa. La idea era que si alguien se encontraba despierto en un ataúd, pudiera tocar la campana o levantar una bandera para alertar a los guardias de seguridad del cementerio. Estos dispositivos se convirtieron en símbolos del miedo colectivo al entierro prematuro, y las patentes de nuevos diseños se presentaron hasta bien entrado el siglo XIX. De hecho, los ataúdes de seguridad tenían su propio mercado. Sin embargo, la gente usaba más que ataúdes de seguridad. Algunos insistían en esperar a que hubiera signos de descomposición antes de enterrar a la persona, para asegurarse de que estaba realmente muerta. Otros exigían que se les perforara el corazón o se les mutilara el cuerpo de alguna manera antes del entierro, solo para estar seguros. Sin embargo, con el avance de la medicina y la ciencia, estos inventos morbosos se volvieron obsoletos. Número 13. Dentaduras postizas hechas con dientes de soldados. Hace décadas, perder uno o dos dientes no era algo precisamente poco común. Perder dientes era un problema común. Y en comparación con las prácticas dentales actuales, las del pasado eran un poco macabras. Verás, hoy en día las dentaduras postizas suelen estar hechas de resina acrílica. Sin embargo, en el pasado se hacían con dientes humanos reales. Estos dientes se obtuvieron de soldados fallecidos en los siglos XVIII y principios del XIX. Estos hombres fueron víctimas de la guerra y las dentaduras postizas fabricadas con sus dientes se conocían como dientes de Waterloo. La demanda de estas dentaduras postizas se vio impulsada por el azúcar. Sí, el dulce. A medida que el azúcar se hizo más accesible en Europa, los problemas dentales se dispararon. Los ricos que más se permitían los caprichos azucarados eran también los que podían permitirse el macabro lujo de llevar dentaduras postizas hechas con dientes humanos reales. Número 12. La fotografía del muerto. En el siglo XIX, la fotografía era una tecnología emergente, a diferencia de hoy, donde podemos tomar una cantidad infinita de fotografías digitales. En aquel entonces, cada fotografía era valiosa y a menudo requería tiempos de exposición prolongados y equipos costosos. Ahora imaginemos que viviéramos en una época en la que la tasa de mortalidad, especialmente entre los niños, era increíblemente alta. Las familias a menudo no tenían recuerdos ni registros visuales de sus seres queridos. Aquí es donde la fotografía post-mortem entra en escena. Literalmente, la fotografía post-mortem era una práctica popular en la época victoriana, especialmente en Europa y Estados Unidos. Puede que ahora nos suene morboso, pero para la gente de aquella época, estas fotografías eran un preciado recuerdo de aquellos que habían perdido. Estas fotografías se tomaron con el máximo cuidado para retratar a los difuntos como si estuvieran simplemente dormidos, a menudo rodeados de flores o de sus posesiones favoritas. Las familias vestían a sus seres queridos con sus mejores galas,
a veces incluso pintando ojos en la foto para dar la ilusión de que estaban despiertos. En el caso de los niños, podían ser fotografiados en brazos de sus madres o rodeados de sus juguetes. Resulta bastante irónico que, a medida que la fotografía se hizo más accesible y la tasa de mortalidad disminuyó, la práctica de la fotografía post-mortem comenzó a desaparecer. Lo que antes era una parte común y aceptada del duelo, gradualmente se vio como algo inquietante o morboso. Número 11. La Gran Depresión. La década de 1930 en Estados Unidos estuvo marcada por la Gran Depresión, una época de dificultades económicas en la que las familias de todo el país luchaban por llegar a fin de mes. Al principio, estos sacos eran simplemente eso, simples bolsas de arpillera que se utilizaban para transportar patatas desde las granjas hasta los mercados y las tiendas. Pero a medida que la depresión se agudizaba, las familias comenzaron a reutilizar estos sacos de maneras creativas. La tela era un lujo que muchos no podían permitirse, por lo que estos sacos de arpillera se lavaban, cortaban y cosían para hacer ropa, toallas y otros artículos domésticos. Sin embargo, usar ropa hecha con sacos de papas era a menudo una fuente de vergüenza para los niños en la escuela, lo que indicaba la pobreza de sus familias. Número 10. Verde mortal. El color de efecto invernadero mortal. En el siglo XIX, este color se destacó por las razones equivocadas. Se trata del verde Scheele, llamado así por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, quien lo descubrió en 1775. Y más tarde, también se desarrolló una variante conocida como verde esmeralda. Estos verdes se usaron en todas partes, desde papeles pintados hasta vestidos y juguetes infantiles. Imagínese habitaciones enteras y vestidos bañados por este exuberante y vívido invernadero, el epítome del estilo y la opulencia. Pero había un problema, uno tóxico. Verás, este tinte obtuvo su color gracias al arsénico, que, como sabrás, es un veneno notorio. Resulta que el proceso de producción del verde Scheele implicaba arsénico, y en grandes cantidades. Los victorianos no desconocían por completo las propiedades letales del arsénico, pero sus riesgos se subestimaban enormemente, especialmente cuando se trataba de algo aparentemente tan inofensivo como el colorante. No fue hasta principios de siglo, con el avance de la química y la salud pública, que los tintes verdes con arsénico se dejaron de usar en favor de tintes más seguros. De hecho, hasta el día de hoy, varios artículos de la era victoriana todavía contienen esta sustancia química tóxica y coleccionistas de todo el mundo intentan obtenerla. Pero esta vez se manejaron con seguridad. Número 8. Libros con piel humana. ¿Sabías que hay libros encuadernados con piel humana? Sí, has oído bien. Sin embargo, es extremadamente raro y solo existen unos pocos. Uno de los ejemplos más famosos es el libro de anatomía, encuadernado con la piel de William Burke, la mitad del famoso dúo formado por Burke y su peluquero, que fue condenado por quitarle la vida a 16 personas en el siglo XIX para vender sus cuerpos para la investigación médica. Después de ser detenido, su piel fue utilizada para encuadernar un libro sobre las mismas conferencias de anatomía que sus crímenes habían respaldado. Da miedo, ¿no crees? Número 7. El espeluznante muñeco de Thomas Edison. A finales del siglo XIX, Thomas Edison, siempre innovador, decidió combinar su revolucionaria tecnología del fonógrafo con algo completamente inesperado: las muñecas. La idea era revolucionaria, muñecas que podían hablar. Edison imaginó un nuevo mercado para sus fonógrafos y una oportunidad de convertir sus inventos en un elemento básico en los hogares de todo el mundo. Cada muñeca contendría un fonógrafo en miniatura en su interior. Cuando se tocaba, recitaba canciones infantiles y la muñeca cobraba vida de una forma nunca vista antes.
Suena encantador, ¿verdad? Bueno, en teoría sí, pero la realidad parecía sacada de una historia de terror victoriana. Estas muñecas se introdujeron en 1890. Sin embargo, la tecnología tenía sus límites. La calidad del sonido de los fonógrafos era, para los estándares actuales, increíblemente espeluznante. Las grabaciones a menudo estaban distorsionadas y distorsionadas, lo que hacía que las muñecas sonaran más como si estuvieran cantando conjuros en lugar de recitar «María tenía un corderito». Y si los sonidos inquietantes no fueran suficientes, las muñecas en sí no eran exactamente el epítome de los compañeros tiernos de la infancia. Fabricadas con cuerpos de metal y cabezas de cera, eran frágiles y, francamente, un poco inquietantes a la vista. No hace falta decir que la incursión de Edison en el negocio de los juguetes fue un rotundo fracaso. Número 5. Don Pedro. Pedro I de Portugal también es conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justo, según a quien le preguntes. Aunque se lo consideraba un miembro de la realeza, tuvo una aventura con la dama de compañía de su propia esposa. El nombre de su amante era Inés de Castro. El romance entre Pedro e Inés no era ningún secreto y no solo provocó habladurías, sino también agitación política. Inés pertenecía a la nobleza castellana y su creciente influencia sobre Pedro amenazaba el equilibrio de poder. Temiendo una alianza política con Castilla a través de Inés, el rey Alfonso IV, el padre de Pedro, decidió que era necesario tomar medidas drásticas. En 1355, con el pretexto de proteger la corona y el país, Alfonso ordenó el asesinato de Ernesto de Castro. Pedro quedó desolado. El amor de su vida se había ido, arrebatado por las manos de su propio padre. Pero el amor de Pedro por Inés era tan tenaz como apasionado. No podía dejar que su recuerdo se desvaneciera en las sombras de la historia. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Según cuenta la historia, después de ascender al trono, Pedro declaró que él e Inés se habían casado en secreto y que, por lo tanto, ella era la legítima reina de Portugal. Pero la cosa no acabó ahí. Supuestamente, Pedro también hizo que exhumaran el cuerpo de Inesa y lo colocaran en un trono ataviado con las galas de una reina. Se ordenó a la corte y a los nobles que rindieran homenaje a su nueva reina y que besaran la mano de la novia muerta. Supongo que esta es una de las pocas cosas que la gente ha hecho por amor. Número 4. La ciudad perdida de Roanoke. Roanoke fue el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Al menos, al principio se pretendía que así fuera. Sin embargo, a esta gente le ocurrió algo extraño que sigue sin explicación hasta el día de hoy. John White, el gobernador de la colonia, regresó a Inglaterra en busca de suministros poco después de establecer el asentamiento. Su partida debía ser breve. Después de un retraso, regresó a Roanoke, después de 3 largos años. Pero cuando White llegó a la tierra en 1590, se topó con algo extraño. No encontró a nadie en la isla. La colonia estaba desierta, los edificios estaban desmantelados y no había señales de lucha ni de prisa. La única pista sobre el destino de los colonos era la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera y un cuervo grabado en un árbol. Los Croatoan eran una tribu nativa americana que vivía en una isla cercana, lo que llevó a algunos a especular que los colonos podrían haber buscado refugio con ellos. Pero las búsquedas en la zona no arrojaron señales de los colonos ingleses. Habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás uno de los mayores misterios de la historia estadounidense. Número 3. Asesinato de Castle. A finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad en auge, en rápida expansión y llena de oportunidades. Naturalmente, varios inversores de la zona aprovecharon esta situación para construir edificios rentables. Uno de ellos fue H. H. Holmes.
Holmes era un estafador y bígamo, pero lo más notorio fue que se convertiría en uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Holmes construyó un hotel diseñado para atraer visitantes a la Exposición Universal Colombina de 1893 en Chicago. Sin embargo, en realidad, era un laberinto lleno de trampas diseñadas por el propio Holmes para desorientar, atrapar y, en última instancia, cobrarse la vida de sus víctimas. Los pisos superiores contienen las habitaciones de Holmes y un laberinto de más de 60 habitaciones sin un diseño uniforme. Algunas puertas se abrían a paredes de ladrillo, escaleras que no conducían a ninguna parte y una serie de conductos que conducían al sótano. El sótano en sí estaba equipado con una mesa de disección, un crematorio y cubas con herramientas de ácido que Holmes usaba para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Algunas víctimas fueron asfixiadas en sus habitaciones, que estaban equipadas con líneas de gas que Holmes podía controlar. A otros los encerraron en habitaciones insonorizadas y los dejaron morir de hambre o deshidratación. Se desconoce el número real de víctimas de Holmes, pero se estima que fueron entre una docena y más de un centenar. No fue hasta 1894 cuando finalmente capturaron a Holmes. Curiosamente, no fue por las vidas que se cobró, sino por el robo de caballos. No fue hasta 2 años después de su arresto que finalmente fue juzgado, condenado y ejecutado por sus crímenes. Número 2. El ketchup como medicina. El tomate. El ketchup es uno de los condimentos más populares en el mundo hoy en día, pero no fue por eso que se lo conoció en la historia. Es difícil de creer, pero el ketchup de tomate se vendió como medicamento en la década de 1830. Fue introducido por primera vez por Archibald Miles a través de un extracto compuesto de tomate. Afirmó que este ingrediente no es algo que se limite a la cocina. Por el contrario, está destinado a ser un remedio para dolencias como la indigestión, la ictericia y el reumatismo. El concepto de vender ketchup como remedio para la salud despegó y pronto otros fabricantes se sumaron a la tendencia y crearon sus propias versiones de ketchup medicinal. Se decía que estos tónicos podían curar todo, desde la calvicie hasta el pie de atleta. Sí, hace tiempo, alguien se untaba ketchup en la cabeza con la esperanza de que le creciera el pelo. Sin embargo, desde el punto de vista científico, los tomates tienen muchos beneficios como ingrediente. Los tomates tienen vitamina A y C y también contienen licopeno, un antioxidante vinculado a muchos beneficios para la salud. Sin embargo, el ketchup medicinal del siglo XIX estaba muy lejos de ser un remedio científicamente probado. Las afirmaciones se basaban principalmente en evidencia anecdótica. Dicho esto, el placebo y la exageración eran comunes. A medida que avanzaba el siglo XIX, la Ley de Alimentos Puros de 1906 trajo consigo una ola de regulaciones que limpiaron las afirmaciones realizadas por los productores de alimentos y medicamentos. Esto marcó el fin del breve período del ketchup como cura milagrosa, relegándolo de nuevo a su lugar legítimo como condimento amado. Número 1. Juicios de brujas de Salem. En los juicios por brujería de Salem del pasado, si eras sarcástica, te podían acusar de ser bruja. Pero eso no es todo. Si cerrabas la puerta de la iglesia de un portazo, también te convertían en bruja, ya que la gente creía que al cerrarla de golpe, la cerrabas con la mano firme del diablo. Si levantabas algo pesado y lo conseguías, también te acusaban de jugar con la magia negra para conseguir más poder. Ahora bien, los niños también tenían una gran imaginación, así que si tu hijo decía algo sobre que eras una bruja, estabas perdida. Y si de alguna manera echabas un maleficio a tu enemigo, también te acusaban de brujería. Si discutías con alguien y más tarde acababa en una mala situación, te consideraban una bruja.
Estas eran solo algunas de las pocas cosas comunes que podían hacer que te acusaran de ser bruja. En el apogeo de los juicios por brujería, el año era 1692 y el lugar era el asentamiento puritano de Salem. Los puritanos eran un grupo con creencias religiosas estrictas y su sociedad era una en la que lo sobrenatural era una parte muy importante de su vida cotidiana. La gente consideraba a las brujas como entidades reales y peligrosas. Los juicios comenzaron con un grupo de jóvenes que afirmaban que unas fuerzas invisibles las pellizcaban, mordían y atormentaban. Las chicas acusaron a varias mujeres de la zona de haberlas embrujado, y el fuego de las acusaciones comenzó a extenderse. Las primeras acusadas fueron Sarah Good, Sarah Osborne y una mujer llamada Tituba. Imagínese que lo condenaran porque alguien dijo que vio a su doble fantasmal portándose mal. Suena absurdo, pero eso es exactamente lo que sucedió. Más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ahorcadas, una fue aplastada bajo pesadas piedras y varias más murieron en prisión. Todas ellas víctimas del miedo, la superstición y un sistema de justicia que hoy parece todo menos justo. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los momentos más dolorosos y oscuros de la historia. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.